Estamos en el mes de diciembre de este año 2020, ya prácticamente en la recta final de este año, que ha sido un año bastante atípico, ha sido un año que nos ha sorprendido con una pandemia que nos ha puesto a aprender nuevos hábitos y a cuidarnos de muchísimas cosas para no contraer y no propagar el virus del COVID-19. Hoy me acompaña en esta entrevista el doctor Víctor González, quien es el rector del área de salud de Corredores, porque la pandemia sigue presente, la pandemia no se ha ido, sin embargo para muchos pareciera que la pandemia ya no existe. Doctor, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, un cordial saludo y como siempre un agradecimiento muy especial para Colosal Informa que nos permite comunicarnos con la población del Cantón de Corredores. Sí, realmente su afirmación es muy correcta y queremos un poco hacer un llamado y un recordatorio a toda la población de que lamentablemente este es un año atípico, es un año diferente, es un año en el que si bajamos la guardia y nos descuidamos podemos convertir estas fechas festivas en fechas de mucha tristeza. Y queríamos un poco pues comunicarle a la población y recordarles la necesidad de mantener todas las medidas y inclusive de incrementarlas durante este mes de diciembre. Precisamente, doctor, es que este mes es un mes complicado, es un mes difícil, la gente está acostumbrada a visitar familiares en diciembre, a compartir los tamales, los regalos, fiestas por aquí, por allá, fiestas de amigos, y uno de los conceptos que se ha tergiversado un poco en los últimos días es el concepto de burbuja familiar. Sí, en realidad nuestra burbuja, lo que se ha recomendado es que nosotros únicamente tengamos contacto directo, sin equipo de protección, con nuestra burbuja. Y la burbuja no es otra cosa que las personas que viven en mi propia casa. Si yo vivo con compañeros de trabajo en la misma casa, pues eso sí son burbuja. Pero mis compañeros de trabajo no son burbuja, no existe como algunas personas mencionan, es que esta es mi burbuja del trabajo, esta es mi burbuja de los partidos de fútbol, esta es mi burbuja de salir a tomar tragos. Esas burbujas no existen. Una única burbuja tenemos y es la burbuja de las personas que viven con nosotros. Igualmente, si yo tengo a la abuelita y la quiero mucho y no vive en mi casa, mi abuelita no es parte de mi burbuja y no debería realizarle visitas sin tomar todas las medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagios para la señora. En realidad, el concepto de burbuja es un concepto que tiene que ver con la convivencia. La convivencia. Tiene que ser alguien que viva conmigo. Si vive en mi misma casa, es parte de mi burbuja. Si no vive en mi misma casa, no es parte de mi burbuja y tenemos que estar clarísimos en eso. Estas fechas que vienen son fechas en las cuales las personas en condiciones normales suelen hacer actividades grandes, actividades familiares con toda la familia y son actividades muy bonitas. Este es un año que lamentablemente no deberíamos estar promoviendo ni realizando este tipo de actividades. ¿Se puede visitar a un familiar? Bueno, se puede hacer una visita corta, manteniendo distanciamiento y usando equipo de protección personal. Tampoco estamos pidiendo a la gente que abandone los lazos de fraternales y familiares, pero las visitas deben ser visitas muy controladas. ¿Se puede asistir a un restaurante? Se puede asistir a un restaurante, siempre sentándose en la mesa con su burbuja, manteniendo el distanciamiento a las demás mesas y tomándose un tiempo corto para permanecer en el sitio. Qué difícil esto, doctor, porque a veces cuando se dan estas reuniones, cuando nos acercamos a personas que tenemos mucho tiempo de no vernos, se nos olvida y de repente surge el abrazo, de repente surge el beso, nos quitamos la mascarilla en ese momento para ver si estamos sonriendo, para la foto también. Entonces, hay un aspecto psicológico que se da en las reuniones, que es que se nos olvida completamente que el virus está presente y que cualquiera de los que están ahí puede ser portador. Sí, realmente, y hay que insistir en esto, todas las personas en este momento pueden estar infectadas y así debemos pensarlo. Debemos pensar que quienes están aquí, alrededor nuestro, están infectados y que yo podría estar infectado. Y si pensamos de esa forma, pues entonces tomamos o deberíamos tomar todas las medidas para no infectarme a los demás y para no infectar a los demás. Con nuestra familia, con mucha más razón.
y hay que ser insistente en esto, en el hecho de que estas fiestas podrían ser el momento en el cual llevemos el virus a nuestra abuelita, a nuestro abuelito o a personas que son de mayor riesgo, que tienen enfermedades de fondo en los pulmones o que tienen presión alta, azúcar, que son las personas que normalmente se han visto que suelen tener más compromiso para el estado de su salud, y esto puede generar una cantidad enorme de contagios, y esto puede conllevar también el agotamiento de los recursos hospitalarios. Ya el señor ministro de Salud y el señor gerente médico de la Caja han anunciado en los días recientes que las camas en UCI críticos están siendo muy, muy escasas. Eso quiere decir que un paciente que está muy, muy grave no va a encontrar el espacio apropiado para poder atender su problema y tener mayores posibilidades de sobrevivir al virus. Algunas personas han tenido el virus y les ha dado muy suavecito, por decirlo de alguna forma popular, y entonces piensan que el virus no es peligroso, pero en realidad el país ya se acerca a la cifra de 1.900 fallecidos por el virus, lo cual nos hace estar seguros y tener claridad en que el virus es un virus que es mortal, que es potencialmente mortal. Muchas personas mueren por el virus. Algunos países que han tenido millones de casos, pues han tenido cientos de miles de muertos. Entonces el virus es un riesgo que está ahí y que no debemos olvidar. Doctor, muchas personas que nos están viendo en este momento podrían decir que esto es parte de una campaña del miedo. De hecho, he escuchado mucho esa expresión de que es una campaña donde se le mete más miedo a la gente de la cuenta. De hecho, cuando inicia las restricciones y todo lo demás, en marzo fue que empezamos, ¿verdad? Más o menos, todo el mundo tenía muchísima precaución. Pero hoy por hoy ya para la gente no es tan importante porque se ha popularizado eso, de que esto es más miedo que realidad. Sí, precisamente en ese mismo sentido mencionaba que el virus está probado, que es un virus mortal. En este momento, como les decía, ya el país se acerca a los 2.000 fallecimientos. Como causa de muerte a nivel de evento, es el evento con más fallecimientos en el país para este año 2020, lo cual quiere decir que es la enfermedad que más gente ha matado en el país este año. Entonces sí es una amenaza real. Algunas personas, como decía, que por circunstancias que inclusive todavía no están muy bien claras, pues tuvieron una enfermedad leve. Estas personas muchas veces se han encargado de decir que la enfermedad es leve para todo el mundo. Pero existen muchísimas familias que hoy por hoy están llorando el fallecimiento de algún familiar, que muchas veces muchas de estas personas fueron contagiadas por personas de estas que pensaban que el virus no existía o que el virus era una gripe nada más común y corriente y que nadie se iba a morir. Y hoy por hoy sabemos que lamentablemente de nada sirve lamentarse después de que el familiar falleció. La realidad es que las medidas se han ido dictando de acuerdo a lo que la ciencia ha ido descubriendo. Hay muchas críticas a diversos organismos porque la gente dice es que no se advirtieron cosas desde el principio, no se dijeron cosas que ahora se saben, y bueno, realmente nos enfrentamos a un evento que es nuevo en el planeta, y la información conforme se ha ido generando, toda la información científica se ha ido comunicando y se ha ido implementando. Costa Rica ha hecho un enorme esfuerzo como país, y aquí hay que felicitar también a todo el comercio que se ha ajustado a muchas medidas y a muchas restricciones de operación, y han sacrificado muchas veces sus ingresos para poder tratar de disminuir contagios, y hasta el momento el país ha logrado mantener sus servicios de salud funcionales. Pero el riesgo de que este mes de diciembre se convierta en un mes de contagios masivos nos preocupa enormemente. Y es que el COVID-19 no respeta ni clases sociales, ni edades, ni ninguna diferencia. O sea, todo es un virus altamente contagioso que puede contraer cualquier persona. Tal es el caso de una colaboradora de ustedes, ¿verdad?, de apellido Picado, que vamos a conocer a continuación. Hola, mi nombre es Merlin Picado Vargas. Soy vecina de Corredores, soy funcionaria de salud y sobreviviente del COVID. El pasado 1 de octubre
fui diagnosticada con COVID-19. Desde un inicio pensé que por ser una adulta joven y por no tener factores de riesgo, mi sistema inmunológico o mi organismo iba a estar bien, adecuado para combatir una posible infección. Para mi sorpresa, no fue así. Experimenté días de muchos síntomas propios de la enfermedad, así como emocionales. Y ya para el momento en que eventualmente debía estarme recuperando, no mejoraba, por lo que tuve que consultar al hospital local y de ahí me tuvieron que referir a un hospital del gran área metropolitana. Estuve internada, hospitalizada, con oxígeno durante una semana, lejos de mi familia, con la angustia de saber que podía empeorar. Y fueron momentos muy difíciles, muy duros, pero gracias a Dios, hoy estoy aquí y puedo contar la historia. Y si bien es cierto que hay personas que se infectan y pues les va bien, habemos otras que no tenemos factores de riesgo, pero que requerimos siempre de un servicio de salud. Y hay otras personas que igual requieren de un servicio de salud y no les va tan bien. Por lo tanto, yo sí quisiera en este momento aprovechar y tratar de hacer un poco de conciencia de que ahora más que nunca debemos cuidarnos muchísimo, por lo menos de aquí a que llegue una solución momentánea, porque esto va a continuar, esto llegó para quedarse y al menos hasta que una parte de la población se pueda ver beneficiada de una vacuna que garantice o que por lo menos los mantenga por un tiempo cubiertos y así los servicios de salud no se lleguen a colapsar, que en este momento es lo que más se está viendo en riesgo. Entonces, desde mi experiencia y sabiendo que fui afortunada en todo sentido, afortunada de haber tenido la oportunidad de tener una atención médica, de un servicio de salud, y afortunada de estar aquí hoy contando la historia bajo esas situaciones, es que hoy insisto en que debemos cuidarnos, debemos acatar las medidas que eventualmente nos han insistido tanto y debemos permanecer en nuestras burbujas para evitar riesgos de contagiarnos, sobre todo porque los que ya nos contagiamos corremos el riesgo de volvernos a contagiar. Para serle franca, es que ha sido muy duro, porque la verdad que ha sido duro. Por mi lado, yo le doy gracias a Dios que el primero que tuve fue el mío, y fue favorable. Después ya, cuando ya ahí la cosa fue fea, porque ahí tuvimos la pérdida. Mi hermana se fue y hasta la fecha yo me imagino que anda siendo mandado, no sé qué, porque como uno no lo ve, uno no lo asiste, eso es lo más feo. Para morirse nos tenemos que morir, pero en esas condiciones como que no estamos de acuerdo, nosotros como familia, ¿eh? Pero es muy duro. Después a los días ya me dice mami, aquí estamos todos, aquí estamos en cuarentena, porque ya Mitch pareció y la otra también, Sonia, que es la hija. Y así, y estuvieron en cuarentena ahí
los 5, ni modo. Pero ay, bendito sea Dios, por un lado, ¿ah? Y ahora que me estoy dando cuenta que tengo un sobrino que está. Y es que la gente, pues, la gente es así, tranquila como ella solo. Cuando ya a mí me dijeron que la tenían internada, sí, digo yo, la cosa está fea. Y yo le decía a mis hermanas y a mis hijas, para mí va a ser muy duro, porque uno no la ve, uno cree que no, le voy a ir nadie. La dejaron internada y hasta ahí, hasta los hijos, ¿verdad? No saben nada de ella, solo por lo que le dicen. Hay gente que cree que el virus pues no existe o que no produce el daño que todos conocemos. No, ya sí, es como todo, ¿verdad? En este mundo habemos de todo. Y yo le digo a mis hijas, la enfermedad ya quedó y ahí hay que cuidarse. Aunque haya vacunas, no hay que siempre hay que andarse cuidando. Porque vea cuántos menores. ¿Y por qué? Porque nosotros los padres, bueno, los que tienen bebé pequeño, yo no. Que es duro, es muy duro. Muy triste saber de que no la vuelve a ver uno. Para nada. Doctor, tal y como lo acabamos de ver en el caso de su compañera y otros casos también que hemos visto el día de hoy en estos videos, el virus no respeta definitivamente a nadie y todos estamos expuestos al 100%. Y es que antes la gente preguntaba, ¿en qué distrito está? ¿En qué cantón está? Como para cuidarse si era el vecino, pero en realidad sospechosos somos todos. Sí, efectivamente, ya desde hace varios meses el señor ministro de Salud dictaminó a través de diversos estudios técnicos que el virus tiene transmisión comunitaria, es decir, que en cualquier parte podríamos infectarnos en el país. Uh-huh. Y en este escenario, pues el virus no tiene ninguna reparo en infectar a cualquier persona. Cualquier persona puede infectarse. Se ha visto que algunas personas tienen más factores de riesgo y que tienen más posibilidades de complicarse. Sin embargo, también, como vimos en el caso de la compañera, algunas personas que no tienen factores de riesgo especiales pueden llegar inclusive a requerir hospitalización y en realidad es un riesgo que uno podría disminuir, porque esto hablamos y debemos ser insistentes, por más que hagamos todo lo necesario, podría ser que en algún momento nos infectemos. Nadie es culpable por infectarse, salvo que sea irresponsable en la ejecución de las medidas, pero la realidad es que cualquier persona podría infectarse aún siguiendo las medidas. Lo que sabemos es que si seguimos las medidas todos, la cantidad de contagios va a ser mucho menor y la capacidad de atender a estas personas contagiadas va a mantenerse en el tiempo. Habemos personas que creemos que estamos total y completamente saludables y que de repente podríamos salir airosos en el momento en que nos contagiemos, y tal vez por eso también no se tienen los cuidados. Algunos he escuchado que dicen, doctor, yo preferiría que me dé para salir de esta de una vez. Claro. Pero aunque uno podría parecer que está totalmente saludable, a la hora de enfrentarse a la enfermedad no sabemos cómo va a reaccionar, ¿verdad? Sí, precisamente esa incertidumbre, porque si bien es cierto, ya hay muchos estudios que han detectado diversos factores de riesgo como la edad, algunas enfermedades de fondo, inclusive el tipo de sangre, que se ha visto que el tipo de sangre A es más propenso a tener complicaciones que el tipo de sangre O. Toda esta es información que se basa en estudios y que da datos, digámoslo así, generales. Cada caso se puede comportar de una manera diferente y una persona joven, sin factores de riesgo, podría eventualmente tener una enfermedad grave y podría eventualmente fallecer. Adicionalmente, el tema de contagiarse no es un tema nada más de me contagié y ya pasé la enfermedad, que digamos que ese sería el escenario más lindo para cualquier persona que lo está pensando. Uh-huh. Pero la realidad es que me contagié y probablemente contagié a otras personas. Y tal vez yo no me muera, pero tal vez alguna de esas personas que yo contagié fallezca. Y en eso realmente uno debería pensar en cómo va a enfrentar esa situación como ser humano, de saber que por una decisión de que quería infectarme para salir de esto, infecté a otras personas y que alguien pudo haber tenido una complicación, haber estado grave o inclusive morir
por mi culpa y por esa decisión. Sí, yo estuve mirando en pasados días en televisión el caso de un entrenador de Fórmula 1 que le pidió a sus pilotos que se contagiaran para que fuera un contagio controlado, creyendo que ya sabían de esto, como dijimos anteriormente. Sin embargo, también se ha visto casos, más que todo en Estados Unidos, de recontagios. Sí, efectivamente es una de las situaciones que ahora tenemos que valorar, porque cuando se inició con la pandemia, la información científica parecía indicar que la persona quedaba sin posibilidad de volver a infectarse después de haber pasado por el virus. Hoy por hoy ya se han detectado y se han documentado adecuadamente varios casos de reinfecciones, personas que se infectaron, se curaron y nuevamente adquirieron el virus. Y esta situación pues nos hace pensar y nos hace cuestionarnos las afirmaciones que habían al inicio de la pandemia de que probablemente quedábamos con inmunidad para toda la vida. Hoy por hoy sabemos que los niveles de anticuerpos, que son digamos que esa memoria que le queda al cuerpo para luchar contra el virus, los niveles de anticuerpos usualmente después de los 4 meses empiezan a disminuir y en muchas personas desaparecen, inclusive los anticuerpos ya no son detectables. Y eso lo que nos puede traer en el futuro es muchas reinfecciones. Entonces la persona que se infectó debe seguir actuando como que tiene el riesgo de infectarse, porque no sabemos quién se puede reinfectar y quién no, todavía eso no está tan claro, o si todo el mundo se va a poder reinfectar, tampoco está tan claro. Lo que sí sabemos es que ya las reinfecciones están documentadas, hay casos de reinfección, y todos tenemos el riesgo, al igual que de infectarnos, de reinfectarnos posteriormente. Doctor, usted mencionó hace un momento el buen trabajo que ha hecho el comercio, que han hecho los comerciantes para colocar pilas, lavamanos, desinfectantes, sanitizantes, para procurar el distanciamiento social en sus negocios. De verdad que hemos visto muy buen comportamiento por parte del comercio. Sin embargo, en este mes, la afluencia de personas en la zona ha sido algo increíble. Y yo personalmente he visitado algunas tiendas o almacenes donde ya, por ejemplo, ya no hay jabón. Entonces la gente lo que hace es mojarse las manos. Estamos verdaderamente ante un peligro en este diciembre por la gran cantidad de gente que está viniendo a la zona también. Claro, aquí pues siempre hay que hacer el llamado a todo el comercio a entender que tenemos una gran responsabilidad. El comercio tiene una responsabilidad enorme en no convertirse en fuentes de contagio. Y en ese sentido, pues la responsabilidad del comerciante es mantenerse al día en cuáles son los protocolos que debe implementar y tener todas las capacidades para implementarlos adecuadamente. Porque sí, efectivamente puede ser que en la mañana pongan el jabón y pongan el papel para secarse las manos, pero que si la afluencia es mucha, que a las 10 de la mañana ya no tengan las condiciones porque se les gastó el jabón y se les gastó el papel, y etcétera. Y entonces ellos tienen que estar siempre atentos y alertas para mantenerlos. La municipalidad, en conjunto con el Ministerio de Salud y la Fuerza Pública, estamos haciendo visitas a los comercios, enfocándonos en estos comercios, principalmente los que pueden ser de mayor visitación en estas épocas. Primero, para recordarles los protocolos, y segundo, para que los que no cumplan, pues lamentablemente vamos a tener que aplicar algunas medidas. Y aquí entra también mucho la responsabilidad de cada persona. ¿Por qué? Porque si yo como cliente llego a un lugar donde, por ejemplo, llego a un restaurante, veo al bartender o al salonero que anda sin equipo de protección personal, veo los cocineros que están sin equipo de protección personal, ni siquiera se siente. ¿Por qué? Porque si cualquiera de ellos está infectado, mi ensalada va a venir con COVID. No hay quite. Entonces, los usuarios de los servicios y de los comercios también deben ser vigilantes de que las personas cumplan los protocolos. ¿Por qué? Porque si yo, a pesar de que veo eso, de que no hay cumplimiento, siempre consumo, pues no estoy fomentando para que las personas hagan su trabajo de la manera correcta. ¿Cuál ha sido el comportamiento de contagios aquí, propiamente en el Cantón de Corredores? Sí, nosotros tuvimos un pico inicial
por allá de la semana 25, que viene siendo más o menos el mes de junio, que tuvimos un aumento muy grande de casos en cuestión de 3-4 semanas. Posteriormente a eso logramos disminuir la cantidad de casos y se ha mantenido muy estable hasta hace más o menos 2 semanas, que desde hace 2 semanas para acá hemos venido notando un repunte en la cantidad de personas infectadas y un repunte en lo que es el índice de positividad. Básicamente nosotros, si mandamos 50 muestras, normalmente nos devolvían unas 8 o 10 positivas. En los últimos días, cuando mandamos 50 muestras, por poner un número, ¿verdad?, ficticio, nos vuelven 40 positivas. Entonces, esta positividad nos hace pensar en que puede existir en la comunidad personas que tal vez tienen síntomas muy leves o que no han presentado ningún síntoma y que están infectadas y que podrían infectar a otras personas. Una pregunta que me encargaron hacerle, doctor, es ¿por qué razón se da que, por ejemplo, en una burbuja familiar se contagia mamá y un hijo, pero el esposo no y los otros 2 hijos no? Bueno, realmente son preguntas difíciles de contestar porque tienen que ver con muchos aspectos. Tiene que ver con el nivel de contacto entre cada persona. A pesar de que todos viven en la misma casa, tal vez el contacto con todos no es el mismo. Tal vez hubo un momento de exposición especial con alguno de los miembros que no se presentó con el otro. Por ejemplo, pongo el caso inclusive de una familia en la cual el momento de más contacto es el momento de consumir alimentos. Y resulta que en la mesa se suelen sentarse en una posición específica. Y entonces el que se sienta más cerca del que estaba infectado termina siendo el infectado. Y los otros que se sientan más lejos tal vez nos infecten. ¿Por qué? Porque hemos visto que el virus usualmente se contagia si estamos a menos de 1.8 metros. Ya se dificulta más que se contagie en condiciones normales si estamos a más de 1.8 metros. Y aquí hago énfasis en el tema de condiciones normales. ¿Por qué? Porque si gritamos o si nos reímos, digamos a carcajadas, pues evidentemente el 1.8 metros se hace poquito, porque las partículas de saliva que expulsamos de nuestra boca van a llegar mucho más lejos. Entonces, por eso es que precisamente en bares y restaurantes se está pidiendo que la música sea únicamente instrumental y a bajo volumen. No es que la música transmite el virus, como alguna gente subía a Facebook diciendo, ay, qué tonto el ministro porque dijo que con la música se transmite el virus. No, el ministro nunca dijo eso. Lo que sucede es que si usted está en un lugar, llámese bar o restaurante, y la música está a volumen alto, se obliga a gritar para poder comunicarse con las personas que están en la mesa. Y con esto puede aumentar el riesgo de contagios. Y el tema de que sea instrumental es que la música, cuando es cantada, pues la gente usualmente también canta. Y cantar pues es de mucho riesgo porque te fuerza la voz, lanzas partículas de saliva mucho más lejos y generas mucho más riesgo. Entonces, cada una de las medidas que se proponen pues tienen una explicación. Por ahí la gente cuestionaba que la restricción vehicular, que los carros no transmiten el virus. La restricción vehicular lo que buscaba era disminuir la movilidad de las personas y lo logró, según un estudio del Estado de la Nación que demostró que la movilidad en los meses, principalmente los primeros meses, como hablaba usted al principio, cuando la gente estaba un poco más sensibilizada respecto al riesgo, la movilidad disminuyó casi en un 60%. Y entre menos movilidad tengamos, menos posibilidad de dispersión del virus tenemos. Entonces, realmente deberíamos aprovechar estos días festivos para hacer una introspección, meditar mucho, orar mucho, trabajar y celebrar con nuestra burbuja. Y si vamos a visitar a algún familiar, que sean visitas cortas, con equipo de protección y manteniendo el distanciamiento. Ese sería como un mensaje muy clarito relacionado con cómo deberíamos vivir estas fiestas. Si voy a ir a comprar regalos y llego a una tienda que está abarrotada, doy media vuelta y me voy y busco otra tienda que tenga menos gente y que esté cumpliendo las condiciones. Sí, para mí la experiencia del COVID fue bastante dura. De hecho, yo siempre comento que yo soy un testimonio vivo de que Dios es el que me tiene a mí aquí. Yo me contagio de COVID la primera semana de julio.
me doy cuenta, e incluso hasta la fecha, porque la persona que nos contagió de COVID dio positivo el 3 de julio, y el día 1 y 2 de julio yo le había estado ayudando a él a pasar un mueble. Ya el día 6 ya yo tenía síntomas, ya tenía un poquito de cansancio, fui al hospital el día 9. El día 12 me llega el resultado de que estaba positiva. De hecho no me tomó de sorpresa porque ya yo tenía varios síntomas. Lo que sí es que empezaron más bien como a crecer más los síntomas. A mí el día 18 de julio tengo que llamar una ambulancia, ¿verdad?, para irme al hospital porque ya yo sentía que no podía respirar, o sea, ya era imposible realmente para mí que siquiera dar 5 pasos y ya yo quedaba que yo sentía que me iba a desmayar. Llaman al CIACO, de hecho me hicieron unas placas, ¿verdad?, aquí en el hospital de Ciudad Neily, y dicen que había algo en los pulmones y que me tenían que enviar al CIACO. Una experiencia muy linda, muy noble. La verdad que cuando llega el equipo de CIACO, me recuerdo que era el equipo del doctor Johnny, ellos llegan y me pusieron oxígeno. Yo aquí estaba con 5 unidades de oxígeno, de hecho eso no me hacía ni cosquillas. Me pusieron oxígeno, bueno, muy fuerte, ahorita no recuerdo cómo se llama, muy fuerte para trasladarme en avión. Yo llevaba mucho miedo, yo estaba aterrada porque ya habíamos visto en noticias lo que sucede cuando una persona pues se va para un hospital de estos y si muere, ¿verdad?, lejos de su familia, o sea, el no tener derecho de estar rodeado de sus seres queridos y todas esas cosas. Yo tenía mucho miedo. Y yo le dije a este doctor cuando íbamos en la ambulancia, le digo, yo necesito que por favor me tome mi mano. Y él con mucho cariño, una persona muy humana, de verdad que sí, tomó mi mano y me dice, no la vamos a soltar, tranquila. Vamos a hacer todo lo posible por ayudarla, confía en Dios de que usted va a regresar. Tiene que tener una actitud positiva, tiene que tener fe, tiene que agarrarse de Dios, me dice el doctor Johnny cuando íbamos ya en la avioneta. Llegamos al CIACO, inmediatamente allá empiezan a hacerme ultrasonidos al corazón, me hacen radiografía de los pulmones. En la noche me ponen una primera dosis de plasma, al día siguiente también, o sea, 2 días seguidos me pusieron plasma. También anticoagulantes todos los días, solumedrol también, o sea, empiezan con un tratamiento. Ellos siempre le dicen a uno, ellos no le mienten a uno para nada, le dicen a uno, todo lo que estamos usando es preventivo y nos ha funcionado con otros, porque no tenemos la cura del COVID. Si tuviéramos la cura del COVID, ya no hubiera COVID en ninguna parte del mundo. Entonces, yo digo que es muy lindo, digamos, la sinceridad con la que ellos le hablan a uno y le dicen a uno, o sea, estamos haciendo, usted tiene que poner de su parte, yo de la mía, ellos de la de ellos, ¿verdad? Y la atención es CIACO, ¿verdad? Increíble, muy linda, pero sí no quisiera que nadie, absolutamente nadie, fuera a conocer esa atención tan bella que tienen ellos allá, porque es muy duro sentirse uno lejos de los familiares de uno. Es demasiado el terror que se vive ahí, cuando tu compañero de cama estaba conversando contigo en la mañana y en la noche se agrava y luego en la mañana lo están entubando. Ven pasar a alguien en una bolsa plástica. Son cosas muy duras. A mí personalmente me duele ver en el Face cómo hay personas que se han dado a la tarea de decir de que esto es mentiras. Salgamos a las calles, no usemos mascarillas. Es doloroso porque lo que hacen es, hay personas que les creen fielmente a estas personas y lo hacen y salen a las calles y dicen, no, es que yo escuché que fulano dijo o fulana dijo que no usaran mascarillas, que seamos libres. Es muy fácil decir esto, es muy fácil, y verdaderamente yo soy una que le vivo dando muchas gracias a Dios
por las personas que le ha dado COVID asintomáticos, por las personas que le ha dado COVID en una manera muy suave, incluso por mí misma, que aunque me dio COVID en una forma bastante fuerte, porque quiero decirles, después del COVID, yo duré, yo estuve mes y 21 días en aislamiento total, desde que inicia el COVID hasta que termina todo el proceso, ¿verdad? De que los médicos me dicen a mí que tengo que guardar porque yo venía con mis defensas muy bajas, ¿verdad? Por causa de los medicamentos. Pero no solamente eso, o sea, yo venía que yo no sabía caminar, usaba pañales, una cuchara plástica, una cuchara desechable, a mí me costaba llevarla hasta mi boca. Tragar comida, un arroz, o sea, algo que fuera gruesito para mí me era difícil. De hecho, en el Siaco a mí me llevaban todo licuado, me llevaban crema, me llevaban todo lo más líquido que podía, porque a mí me afectó, digamos, para tragar. No sé por qué, porque yo veía a todos los demás que comían y comían bien y yo no podía tragar. Incluso llegué a mi casa donde mi hija y ella tuvo que seguir con esto durante un periodo de 25 días, haciéndome comidas muy suaves. El personal de Siaco, los muchachos de terapia respiratoria, terapia física y terapia mental, todos los días llamaban para darme terapia. Tuve que aprender a caminar nuevamente. Mi mensaje de verdad para ustedes es: cuídense. El COVID es una realidad. Las personas que dicen que es falso, de hecho no se les ve en las calles. Y he visto a muchos de ellos que dicen que es falso y se la pasan subiendo en Face y andan con mascarilla y careta. Que a veces hasta que uno le dan como ganas de decir nombres, pero no sería ético. Pero qué duro, y de verdad sí les recomiendo a ustedes, más en esta época que estamos viviendo, viene el día de Navidad, viene Año Nuevo. Es muy difícil que llegue un familiar de uno y no querer correr uno a darle un abrazo. Yo ahorita estoy cuidando a mi mamá, que es una adulta mayor, tiene 83 años, y mi mamá estuvo en riesgo de COVID por alguien que llegó a visitarnos, y la verdad que eso no se lo deseo a nadie. O sea, el dolor que sentí cuando vi a mi mamá también salir en una ambulancia para el hospital, me la tuvieron en área de COVID porque iba como caso sospechoso, pero sí les puedo decir algo, a mí me dolió demasiado, y por causa de lo que yo he vivido, yo les puedo decir a ustedes, con todo mi corazón, cuídense. No abracen a los abuelitos, no abracen a sus mamás. Si ustedes los aman, cuídenlos. Aunque ustedes no crean que el COVID es real, háganlo por los demás. Otro aspecto importante es que se da en estos días los paseos a la playa, a las piscinas, a estos lugares públicos, incluso a los parques que ya se volvieron a habilitar, y fácilmente se ve que las personas en los parques están a distancias muy cortas y sin equipo de protección. Efectivamente, vamos a ver, este ha sido un año que ha sido muy duro para el comercio por el tema de las restricciones en las ventas. Ha sido muy duro para el empleo, porque muchas empresas han cerrado, porque muchas empresas han tenido que restringir jornadas laborales, porque muchas personas han sido despedidas y el desempleo ha aumentado. Ha sido muy duro por el distanciamiento con nuestros familiares, con la gente que queremos, nuestros amigos. No podemos hacer fiestas, no podemos hacer reuniones. Y todo esto se suma para generar un gran peso en la salud mental de la población. Y digámoslo así, en este proceso de toma de decisiones de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pues evidentemente se ha dicho que se requiere tener un poco de recreación, que la gente vaya a vacacionar unos días, que la gente vaya a los parques, que la gente pueda tener recreación. Y entonces aquí se ha permitido la apertura a los parques, se ha permitido la apertura de las plazas para que la gente pueda hacer deporte, se ha permitido la apertura inclusive de sitios privados donde la gente puede ir a hacer ejercicio y esas cosas. Sin embargo, el uso tiene que ser responsable.
¿Por qué? Porque hay deportes que lamentablemente son deportes que tienen mucho contacto. Entonces las mejengas de fútbol están prohibidas. ¿Por qué están prohibidas? Porque el que juega fútbol y no tiene contacto, tiene que estar jugando otro deporte. Es mentira que alguien puede jugar fútbol sin contacto, salvo que sea esta modalidad que llaman metegol o futbolismo humano, en el cual te marca un cuadrito y de ese cuadrito vos no te salís y nadie puede entrar a ese cuadrito y ese es tu espacio. Esa es la única modalidad en la cual yo vería posible que el fútbol se pueda practicar en este momento. Todos queremos jugar fútbol, a mí me encanta jugar fútbol. Bueno, fútbol juega a Messi. Pero bueno, patear la bola. Me gusta ir a patear la bola, igual que muchas personas, pero lamentablemente no es el momento. Y yo vuelvo a insistir, no existe la burbuja de las mejengas. Nadie puede decir, es que nosotros 10 de este equipo somos burbuja. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene su burbuja, que son las personas con las que ellos viven. Y si yo llego infectado a esta disque burbuja, lo que voy a hacer es llevarle el virus a las otras 10 burbujas de ese equipo de fútbol. Entonces, esta semana la municipalidad hizo un repaso por las canchas deportivas y por los parques para cerrar estas zonas que son zonas de riesgo. Lo que son las partes de los equipos para hacer ejercicios públicos, porque ahí puede llegar una persona infectada, dejar el virus y el que sigue y agarra la máquina puede infectarse. Entonces, igualmente los parquecitos infantiles, los toboganes y estas cosas son lugares que tienen un cierto riesgo y todavía no está permitido su uso precisamente por este riesgo. Tal vez repasamos ya para finalizar las medidas que debemos de cuidar, si se han aumentado o si siguen siendo las mismas. Hacemos un repaso por esto. Sí, en realidad las medidas básicas son 3. Higiene de manos, distanciamiento y uso de mascarilla. Esas son las 3 medidas básicas que deberíamos implementar casi que permanente en nuestra vida. ¿Cuándo podemos estar sin mascarilla? Cuando estamos con nuestra burbuja, que ya dijimos es las personas que viven en nuestra casa únicamente. Es decir, en el trabajo, si yo estoy con compañeros de trabajo en la oficina, todos debemos estar con cubrebocas. No hay burbuja de trabajo, no existe eso. Todas las personas que trabajan en esa oficina, cada uno tiene su burbuja, que es la gente con la que ellos viven. Y el tema del distanciamiento que ayuda a que todo junto pues nos permita disminuir mucho. No eliminar, porque insisto, por más que usted tome todas las medidas, podría ser que se contagie. No debe sentirse mal la persona que se contagió, sabiendo que cumplió con todas las medidas, que no hizo salidas innecesarias, que no anduvo en reuniones, en fiestas. Pero lamentablemente, si no tomamos las medidas, la cantidad de contagios puede ser tal que las personas no lleguen a tener los servicios de salud necesarios para atender sus problemas. Muchísimas gracias, doctor. Y también tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos en la zona más alejada del país, que esto también trae una complicación mayor. Imagínese que un familiar suyo se ha trasladado al SEACO en esta Navidad y que usted no pueda ya definitivamente ni siquiera visitarlo un ratito porque ese familiar fue a parar a una UCI, al SEACO o a algún hospital con alguna complicación con riesgo de morir. Damas y caballeros, el COVID-19 es una enfermedad que está presente, el virus está en todas partes. No se trata de que si se contagió un vecino, no, todos somos sospechosos. Eso es lo que hemos aprendido el día de hoy con el doctor. Y también hemos aprendido que tenemos que cuidarnos. Entre tanto venga la vacuna e incluso cuando esté la vacuna, creo que, por ejemplo, el tema del lavado de manos se tiene que quedar, ¿verdad? Y tenemos que ser cuidadosos porque hoy es el COVID, mañana no sabemos qué otra enfermedad puede venir a afectarnos a toda la población. Esperamos que esta información sea de beneficio para todos, sigámonos cuidando, como dijo el doctor, 3 cosas, lavado de manos, distanciamiento social, muy importante, y el uso de mascarilla, más cuando estamos cerca de cualquier otra persona que no sea parte de nuestras burbujas. Esa es la información que les tenemos en esta hora acá en Colosal Informa. Vamos a continuar con más de nuestra programación.